confianza es la clave para enfrentar cualquier tipo de situación que estemos viviendo. Cualquier circunstancia difícil necesita una plena confianza. ¿Confianza en quién? En el Padre, en Dios. Recordemos que esa confianza se basa en una relación sincera y transparente, una relación cercana y estrecha. Con el Padre una intimidad especial. ¿Cómo estamos construyendo nuestra confianza? ¿Cuál es el grado de confianza que tenemos y preparación que tenemos para enfrentar circunstancias difíciles? Hay una frase que dice que el oro se refina con el fuego. Asimismo, las adversidades construyen nuestra confianza en el Señor. Nos dejan evaluar cuánto estamos confiando en Él para enfrentar y para entender que podremos atravesar circunstancias que pueden dañar nuestra vida. Bienvenidos, saludos y bendiciones. Mi nombre es Miller Ramírez. Los invito a que me acompañen hoy en un mensaje breve donde estaremos estudiando partes del capítulo 24 de Lucas, donde nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cómo esto afecta a quienes están en ese momento enfrentando la situación de la pérdida de su maestro. Pero cómo esa misma situación los afirma, así como la palabra de Dios nos puede afirmar para enfrentar lo que estamos viviendo. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser.
ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Bendiciones. El mensaje que traigo hoy tiene como título Acuérdate de mis palabras. Quiero iniciarlo citando el texto que está en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que dice de la siguiente manera: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este texto es muy bueno para nuestras vidas en este tiempo. Nos indica tres cosas importantes. La primera, hay cosas que pertenecen al Padre. Hay cosas que son secretas y le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Hay cosas que solo Él las entiende. Lo segundo que dice es que hay cosas que son reveladas para nuestra vida. Y esto es una gran y excelente noticia. Hay cosas que nosotros podemos entender. Hay cosas que nosotros podemos discernir, comprender. Y esa gran noticia no solamente es para nosotros, sino que dice que es para nuestros hijos y para siempre. Es decir, esto es para nuestra vida completa. Cosas que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Lo tercero que puedo ver aquí es que son reveladas, pero tienen un propósito: el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la obediencia, el cumplimiento a la palabra, a las órdenes que nos da Dios a través de su palabra. ¿Por qué cito este texto? Estamos celebrando hoy Domingo de Resurrección. Nuestro Señor Jesucristo vive y es un motivo de alegría y gozo. Pero, ¿sabe? Hay veces que nosotros luchamos con este pensamiento. Jesucristo vive. Nosotros a veces nos cuestionamos con esa situación, con ese hecho de resurrección de Jesucristo. Asimismo, se cuestionaron en Lucas capítulo 24, que va a ser el texto y todo el capítulo que vamos a usar hoy para este mensaje. Encontramos allí tres preguntas que nos pueden ayudar mucho en este tiempo. Tres preguntas que se hicieron o que hicieron en ese momento cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. La palabra nos enseña y nos habla de resurrección. Si usted desea estudiarlo y está tomando apuntes, puede verificarlo, puede mirar Mateo capítulo 20, 18 al 19, Lucas capítulo 24, que es el capítulo que vamos a ver hoy. Puede ir a Hechos 26, 22, 23 y Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Allí nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, es un hecho a veces difícil para asimilar, difícil para creer. La gente a veces no piensa en Jesús y su pensamiento es por no verlo. Y sabe, es precisamente por esto que a veces la gente busca imágenes, que a veces la gente busca algo que lo represente. Pero la palabra nos enseña que nosotros debemos creer por fe en su resurrección, por fe que Él vive. Pero esa fe se construye. Esa fe se construye y esa fe nos da confianza en el Señor. Esa confianza tiene que ser construida a través de una relación, de una intimidad, de un conocimiento con Jesús. Miremos el capítulo 24, del cual estamos hablando en Lucas. Tres situaciones que ocurren allí, tres situaciones que nos presenta y tres situaciones que nos dan tres preguntas que pueden ser muy buenas para este tiempo. Tres preguntas que cuando las respondamos nos van a ayudar a enfrentar cosas que estamos viviendo.
La primera situación se encuentra en los versículos 1 al 13. Varias mujeres van a la tumba de Jesús, van a ver su cuerpo, llevan especies, llevan algunas preparaciones que han hecho para ir a visitar ese cuerpo de Jesús. La situación es que cuando ellas llegan allí, se encuentran con que la tumba está abierta y el cuerpo de Jesús no se encuentra en ese lugar. Ellas salen asustadas y pensando qué sería lo que habría ocurrido. Y salen sin pensar o sin ninguna respuesta a esa pregunta que ellas se hicieron, a ese cuestionamiento de dónde está el cuerpo de Jesús. Dice el texto que al momento de salir hay dos varones allí con vestiduras blancas. Y en el verso 5 dice, como tuvieron temor y bajaron los rostros a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es la primera pregunta que quiero que tengamos en cuenta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Recordemos esta pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero miren lo que le dicen los ángeles. Acordaos, y esta palabra es clave, es importante. Acordaos de lo que Él les había dicho. Así que estas mujeres reciben estas palabras de estos ángeles, de estos hombres, y salen a buscar los discípulos. Salen a entregar esa noticia. El cuerpo de Jesús no está, pero el cuerpo de Jesús ha resucitado. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La situación aquí es que cuando ellas escuchan esto, ¿sabe? No hacen un análisis, simplemente van y le entregan la información a los discípulos. Anuncian la buena nueva. Los discípulos las miran y no creen en lo que está pasando. Sin embargo, me parece bien interesante que ellas no esperan a confirmar, sino que de una vez van y dicen que Jesucristo ha resucitado. La primera situación es esta. La segunda situación está en los versículos 13 al 35. Dice este pasaje, esta parte, que hay dos hombres también en ese mismo tiempo que van camino a Emaús. Van conversando, van hablando de lo sucedido, van hablando de la situación que acaba de pasar. Y se encuentran allí con un hombre. Un hombre se aparece al lado de ellos y les pregunta. Y aquí la segunda pregunta en el versículo 17 que quiero que tengamos en cuenta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas son? ¿Qué es lo que están conversando? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que ellos están compartiendo en ese momento? Y la respuesta de ellos a este hombre, al cual ellos no saben quién es una respuesta, no sé, discriminatoria, es una respuesta con sorpresa. Le dicen, ¿y es que acaso tú no sabes lo que ha pasado? ¿Eres tú el único extranjero que no se ha enterado? Jesús les vuelve a preguntar qué cosas son las que han ocurrido. Así que ellos comienzan a explicarle y a decirle que había un hombre, Jesús, que era un varón de palabra, un varón de hecho, un hombre que había hecho grandes proezas, en el cual tenían esperanza, en el cual tenían confianza. Pero mire, tenían confianza en ese momento. Ya esa confianza no estaba. No había una construcción de esa confianza. Y le comienzan a explicar que era un varón fuerte y poderoso, que era un varón de palabra, pero que había muerto. En él estaba la esperanza. Ellos decían, nosotros pensábamos y esperábamos que él nos iba a salvar, que él era el que había de redimir a Israel. ¿Sabe? Ellos habían perdido
la esperanza y por eso iban para otro lado, iban encaminándose hacia otro sitio, porque la persona en la cual habían depositado su confianza en ese momento ya no estaba. Así que le explican esto a ese señor que está ahí, a ese hombre que se aparece. Y sabe, en el versículo 25 de Lucas 24 dice, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer, para creer. Los ángeles le dijeron a las mujeres: acordaos de lo que él les dijo. Jesús, sin revelarse a estos dos discípulos, les dice: insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Sabe? Es un tiempo donde nosotros necesitamos afirmar nuestra confianza creyendo en la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice y los exhorta de esta manera, Él comienza a citar la Escritura y comienza a enseñarles a ellos y comienza a hablarles desde Moisés y los profetas todo lo que habría de ocurrir. Comienza a explicarles y a enseñarles. Cuando Él llegan a donde ellos van, Él pretende irse, pero ellos lo hacen quedar con ellos. Así que Jesús, velado para ellos, por decirlo de alguna manera, sigue explicándoles y comparte la cena. Y cuando comparte la cena es cuando ellos reciben esa revelación. Me gusta el texto porque dice en el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Cuando Jesús les explica, cuando Jesús los lleva a través de la palabra, es que ellos entienden. Dice en algún momento, en el verso 30, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Sabe? Leía en algún momento que cuando Él extiende su mano para darle el pan a estos dos discípulos, es que ellos pueden ver sus heridas y por eso las reconocen. Lo importante aquí es que ese velo se ha quitado y que ellos ya saben que Él es Jesús, que iba caminando con ellos. La tercera situación que veo yo aquí ocurre desde el versículo 36 hasta el versículo 49. Versículo 36 al versículo 49. La Escritura nos dice que están los discípulos allí. Están los discípulos también hablando, están los discípulos conversando acerca de la situación que ha ocurrido. Y sabe, ellos también tienen dudas, ellos también tienen preguntas, ellos también están debatiéndose. Está todavía la situación de las mujeres, ellas vinieron a decir que Jesucristo había resucitado, pero no saben realmente si es verdad o no. Dice la Escritura que cuando ellos estaban allí, verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, aquí está la tercera pregunta que quiero que tengamos en cuenta: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados, atemorizados y vienen a tu corazón, vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Sabe? Jesús comienza a hablar con ellos y les dice: mírenme,
palpen, miren mi cuerpo, un espíritu no tiene carne. ¿Sabe? Ellos inmediatamente no se dan cuenta de la situación, sino que completamente en esa maravilla que hay en sus ojos, están al frente de algo que para ellos es completamente ilógico. Entonces comienzan en su mente y en su corazón a asimilar la noticia. Jesús está con ellos. Aquel que había muerto, pero sabe, era importante que ellos entendieran que esto tenía que ocurrir. Era algo que estaba ya trazado para la vida de Jesús. Así que ellos intentan asimilar la situación. Ellos intentan comprender que Jesús está con ellos, que Jesús ha resucitado. ¿Sabe? A veces nosotros también tenemos que comenzar a mirar esa situación. Tenemos que comenzar a asimilar que Jesús vive, que nuestro Salvador vive. Es algo que tenemos que meter en nuestro corazón, algo que tenemos que meter en nuestra mente, aceptarlo, creerlo y caminar en ese entendido que Jesús, nuestro Salvador, vive y está con nosotros. El verso 44 del capítulo 24 de Lucas dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento. Esto es bien importante y es algo bien especial. 3 preguntas que se hicieron en todo este capítulo. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscas entre los muertos al que ha resucitado? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante difícil y sabe, las noticias no son muy alentadoras, pero es bien importante que nosotros entendamos las cosas. Recibir revelación. Deuteronomio nos enseña que hay cosas que pueden ser reveladas para nuestra vida, hay cosas que nosotros podemos entender. Y este es un tiempo donde tenemos que discernir cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito, porque para Dios nada se escapa. Así que dentro de lo que estamos viviendo, allí está el Señor, aquí está el Señor con nosotros. Miremos la primera pregunta. Las mujeres se encuentran frente a los ángeles y ellos les dicen: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Cuando llegó todo este tiempo de dificultad y los momentos difíciles que tenemos, ¿sabe? Nosotros no buscamos donde debiéramos buscar: la palabra de Dios. Nosotros debiéramos ir directamente a las Escrituras para que Él nos dé las palabras que necesitamos para fortalecer nuestra vida, para fortalecer lo que estamos viviendo y enfrentar las cosas. Nosotros debiéramos ir a la palabra de Dios, buscar al que vive en donde lo podemos encontrar. Pero ¿qué hacemos? ¿Sabe? En una búsqueda de una explicación de lo que está ocurriendo, miramos noticias, miramos redes sociales, conversamos con la gente que no sabe, conversamos con gente que se deja manipular por cosas, conversamos con gente que de pronto vive en tradiciones y no llenamos nuestro corazón de vida por medio de la palabra, no construimos nuestra confianza. Vamos a buscar donde no debiéramos buscar, vamos a buscar en ritos, vamos a buscar en tendencias, vamos a buscar en cosas que de pronto son normales para la gente, pero no buscamos en la palabra de Dios, que es donde está Jesús, es donde está el que vive, es donde está el que ha resucitado. En la segunda pregunta que les hace y que les dije que tuviéramos en cuenta, dice: ¿por qué están conversando estas cosas y por qué estás triste? ¿Sabe? En primer lugar, las mujeres no vieron a Jesús, no estaba con ellos. En el segundo momento, en la segunda situación, Jesús está con ellos, pero ellos no lo pueden ver. Ellos aún no saben que es Jesús.
¿Sabe? Y nosotros en este tiempo estamos de pronto en situaciones y creyendo que Jesús puede hacer algo, que Dios puede hacer algo, pero no nos damos cuenta que Jesús, que Dios está en todo este asunto, que está caminando con nosotros, que en este momento de prueba y dificultad, Él camina con nosotros como lo ha hecho en todo momento de dificultad. Está Jesús ahí, está ayudándonos, está guiándonos, fortaleciéndonos a través de su palabra. Tenemos que decirle al Señor que nos quite el velo, que nos abra nuestro entendimiento para entender, para comprender que Jesús está con nosotros, que Dios está en todo este asunto, el Padre está en todo esto. Y en la tercera situación, aunque Jesús está ahí con ellos y le dicen, míreme, ellos luchan para poder entender que Jesús vive y que está ahí con ellos. Rompamos los esquemas de nuestro corazón, rompamos las tradiciones que nos han mantenido sujetos a ciertos parámetros y comencemos a entender y aceptar que Jesús está con nosotros, que Jesús vive, que Jesús es nuestra fuente de poder, que Jesús es el que nos da el alimento espiritual para que nuestro cuerpo pueda enfrentar todas estas situaciones. Y lo más importante, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, tenemos que entender que Él nos va a ayudar a pasar toda situación difícil, toda aflicción. Él está ahí. Entendamos que este es un tiempo para que nosotros busquemos de Dios. Es un tiempo para que nosotros busquemos esa revelación del Padre. Las Escrituras, en la palabra de Dios, hay cosas que nos son dadas, hay cosas que son para nuestra vida y que podemos entenderlas. Aceptemos que Jesús ha resucitado y que por ello nosotros tenemos la oportunidad de cosas nuevas en nuestra vida. Quiero concluir citando Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros aún no conocemos a Jesucristo, es un tiempo especial para que abramos nuestro corazón a Él. Si nosotros ya conocemos a Jesucristo, es un tiempo especial para que entendamos que tenemos que cambiar nuestra forma de buscarlo, nuestra forma de acercarnos y hacer que nuestra confianza en Él sea mucho más fuerte. Si nosotros sabemos que Jesús está con nosotros, si nosotros sabemos que en toda aflicción está Dios con nosotros, aceptémoslo en nuestro corazón, vivamos con confianza, vivamos con entrega a Él, no desperdiciemos estos tiempos en otras cosas, busquemos al Padre, porque yo sé que muchos de nosotros estamos orando y buscando su presencia. Permítame terminar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias porque tú resucitaste a Jesucristo. Tú le diste vida de entre los muertos. Hoy queremos abrir nuestro corazón para recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Queremos caminar con Él reconociendo que Él está caminando con nosotros. Y queremos, Señor, escudriñar tu palabra para conocerte más. Padre, a ti te damos la gloria y la honra y te agradecemos por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí este tiempo, gracias por compartir esta palabra
y por estudiar la palabra del Señor. Mis hermanos, queremos orar por ustedes. Queremos tener tiempo de oración por sus peticiones. Así que, por favor, escríbanos al número de WhatsApp que ha venido presentándose en la pantalla. Allí, por favor, escriba sus peticiones de oración. Queremos apoyarlo en las peticiones que ustedes tengan. Sabemos que en este tiempo hay mucha necesidad de oración. Así que, por favor, escríbanos allí sus peticiones. También quiero decirles que el diezmo y la ofrenda es un principio bíblico por el cual Dios nos ayuda a depender de Él y no del dinero. Así que si usted también tiene en su corazón diezmar, ofrendar, comuníquese al número de WhatsApp, por favor. Allí le darán las indicaciones para que usted haga este proceso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que siga compartiendo y siga escudriñando la palabra de Dios.